Hola a todos, en esta clase vamos a hablar sobre cómo proteger hojas. Bueno, Excel nos ofrece una funcionalidad que nos permite a nosotros proteger una hoja o varias hojas de un libro. Nosotros, a través de esta protección, podemos impedir que un usuario modifique los datos de una celda, podemos impedir que vea la función que tiene una celda, podemos impedir que muestre columnas, filas u hojas ocultas y, digamos, podemos habilitar al usuario solamente a ingresar datos sobre una región determinada. Esta funcionalidad es muy útil principalmente cuando nosotros creamos libros que deseamos usar para ir agregando registros a una base de datos, por ejemplo. O, por ejemplo, cuando creamos tablas con fórmulas y deseamos que los usuarios ingresen datos o valores en determinadas celdas, pero que, por ejemplo, no puedan ver las fórmulas y que tampoco puedan editar determinadas regiones de la hoja de cálculo. Bueno, un ejemplo de esto, muy conocido por ustedes o por la mayoría, son, por ejemplo, las planillas que se utilizan en la evaluación de las coberturas o concursos de carta. Bueno, vamos a ver en la práctica cómo se protege una hoja. Bueno, vamos a retomar el ejemplo que hemos utilizado cuando abordamos el tema de validación de datos. Bueno, si recuerdan, acá le vamos a dejar un video para que puedan ver esa clase. Cuando nosotros vimos el tema de validación de datos, creamos un libro para ir agregando registros a una base de datos. En este caso es una base de datos con datos de trabajadores de la universidad, donde por cada trabajador registramos la unidad de dependencia, la unidad de gestión de dependencia, su legajo, el apellido, el nombre, el tipo de documento, el número de documento, el sexo, la edad y datos de su residencia. Entonces, por ejemplo, nosotros creamos algunas validaciones, como pueden ser estas listas de opciones, en donde restringíamos al usuario solamente a elegir un valor de una lista, ¿no? Bueno, recuerden que para eso nosotros primero tendríamos que definir los valores posibles en alguna región de la hoja de cálculo y luego a través de la opción de validación de datos le decíamos, bueno, que para esta celda solamente podía elegir alguno de los valores de la lista creada. Acá les mostré mal, les estaba mostrando localidades, pero ven acá yo tengo la lista de opciones para unidad de gestión. Bueno, si no recuerdan ustedes cómo era el tema de la validación de datos, vean el video que les vamos a dejar por acá. Así, bueno, entienden un poco más esta planilla, ¿no?, en particular. Bueno, entonces otra cosa que habíamos dicho nosotros en esta clase, que por lo general, cuando nosotros creamos estas listas de opciones para validar alguna celda, estas columnas se ocultan, ¿no?, para que no sean visibles por el usuario. Bueno, y para evitar que el usuario, por ejemplo, las vuelva a mostrar, debemos proteger la hoja con una contraseña. Bien, entonces vamos a proteger esta hoja ocultando estas columnas, que es donde están los valores de las opciones para la columna unidad de gestión, localidad y sexo. Acá en localidad también tenemos una lista, van a ver. En sexo tenemos otra lista. Y acá en tipo de documento también tenemos otra lista, que está un poco más al costado, me parece. Sí, acá. Y también lo que vamos a hacer va a ser restringir solamente el ingreso de datos a esta región,
a la región de los registros de la tabla, que termina acá. Y también vamos a ocultar la función que estamos utilizando acá, que lo que hace es calcular la cantidad de registros que vamos ingresando. Bien, ahora me muestra uno porque yo acá ingresé un valor. Entonces nosotros, por ejemplo, no queremos que el usuario vea cómo hago ese cálculo. Entonces podemos ocultar la función para que no la vea. Entonces recordamos, bueno, vamos a ocultar la función para que no la vea. Vamos a ocultar las columnas con la lista de opciones que utilizamos para la validación de datos. Y vamos a habilitarle solamente esta región para que el usuario pueda cargarla con datos. Bueno, una cosa que tienen que tener en cuenta cuando trabajan, cuando quieren proteger una hoja, es que por defecto las celdas, todas las celdas están protegidas. O sea, están protegidas, pero bueno, igualmente nosotros podemos cargar datos hasta que nosotros digamos que queremos proteger la hoja. Cuando nosotros protegemos la hoja, todas las celdas, como ya vienen protegidas por defecto, quedan como de sola lectura, digamos. No podemos escribir nada en esas celdas. Bueno, de lo que estuve hablando se darán cuenta que tenemos dos niveles de protección. A nivel de celda y a nivel de hoja. Yo puedo proteger todas las celdas, pero si yo no protejo la hoja, las celdas, digamos, se pueden seguir editando igualmente. Después tenemos otro nivel de protección del cual no vamos a hablar en esta clase, que es a nivel de libro. Nosotros solamente vamos a hablar de lo que es protección de celda y protección de hoja. Bueno, entonces primero vamos a habilitar estas celdas para que no estén protegidas, ¿no? Y las pueda editar el usuario. Entonces las selecciono, hago clic con el botón derecho del mouse, voy a formato de celdas y en el cuadro de diálogo vamos a ver que hay una opción que dice proteger celdas. Y por defecto ven, hay una opción que dice bloqueada. Bueno, la destilamos para que no esté bloqueada y puedan ingresar datos de su usuario. Y le damos al botón aceptar. Ahora lo que tenemos que hacer es ocultar la función que me contabiliza los trabajadores que voy registrando. Entonces me paro en la celda B2, que es la que tiene la función, hago clic con el botón derecho, voy al formato de celdas y en protección, además de dejarle la tilde bloqueada, le voy a poner oculta y pongo aceptar. También dijimos que íbamos a ocultar las listas de opciones que usamos para la validación de datos. Entonces seleccionamos las columnas de la M hasta la S, hacemos clic con el botón derecho y ponemos ocultar. Bien, entonces ahí ya tenemos configurado, digamos, a nivel de celdas y tenemos ocultas las columnas que no deseamos que se visualicen. Y ahora sí podemos proteger la hoja. Entonces para proteger la hoja vamos a revisar y dentro del grupo cambios hay un comando que dice proteger hoja. Hacemos clic en este comando y ven acá me dice por defecto proteger hoja y contenido de celdas bloqueadas. Entonces voy a asignar una contraseña. Bueno, siempre es recomendable, bueno, no olvidarse de esa contraseña si a futuro ustedes quieren realizar un cambio, ¿no? Y además yo puedo, por otro lado, o sea, por defecto, el usuario va a poder seleccionar las celdas bloqueadas, pero no las va a poder editar, no las va a poder modificar.
y también va a poder seleccionar las celdas desbloqueadas, ¿no? Pero además de estos permisos, yo puedo asignar otros permisos, como por ejemplo darle la posibilidad al usuario de insertar filas. Lo que no puedo restringir al usuario es dónde tiene que insertar las filas. Es decir, que el usuario me puede insertar las filas donde quiera, digamos. Pero bueno, eso es algo que tienen que tener en cuenta también. Entonces, en la presentación le dejamos un detalle de lo que significa cada uno de estos permisos. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden configurar su hoja, habilitar determinados permisos y luego darle la protección. Bueno, solo la vamos a dejar así por defecto para probar. Le damos aceptar. Me pide que vuelva a ingresar la clave. Y ya está. Entonces ven, ahora yo me paro sobre la celda B2, por ejemplo. ¿Ven? Y no veo la fórmula. No veo la fórmula que hace el cálculo de contar. Porque nosotros, recuerden, la dejamos oculta. Entre la L y la T, nosotros tenemos un conjunto de columnas ocultas. Si yo la quiero mostrar, no puedo, porque no me habilita la opción de mostrar. Si yo quiero ingresar un texto en alguna celda que no corresponde a la tabla, ¿ven? Me salta un error y me dice que esta celda está protegida. Recuerden que lo único que habilitamos nosotros para que edite el usuario son las celdas de la tabla. Entonces vamos a probar a ver si me deja. Entonces yo voy a crear un registro. Bueno, ven, ni siquiera tampoco me deja ampliar el ancho de las columnas. Bueno, este permiso se lo vamos a habilitar ahora para que vean, pero bueno, vamos a terminar de completar el ejemplo. Bueno, ven, me deja completar los registros. Entonces significa que la configuración que hicimos está bien. Lo que podemos hacer ahora es permitirle que amplíe el ancho de las columnas. Por ejemplo, si tenemos apellidos y nombres muy largos, ¿no? Entonces, para agregar un permiso, voy a ir a desproteger, voy a ingresar mi clave, bueno, que tiene que ser segura, recuerden. Voy a pulsar nuevamente sobre proteger y le voy a habilitar la posibilidad al usuario para modificar los anchos de columna. Bien, para modificar los anchos de columna no hay un permiso que diga exactamente modificar anchos de columna. Para que el usuario pueda modificar los anchos de columna tienen que habilitarle el permiso que dice aplicar formato a columnas. Bueno. Entonces, bueno, ustedes con este permiso ya le estarían permitiendo al usuario modificar el ancho de las columnas. Entonces fíjense acá que ahora sí me deja modificar el ancho de las columnas. Lo que no me deja, por ejemplo, es modificar el alto de las filas. Vamos a chequear, no me muestra la función. Vamos a ver qué pasa con las columnas ocultas. Bueno, ven que acá sí me deja mostrar las columnas ocultas. ¿Por qué? Porque ese permiso que le otorgamos también te permite quitarle el atributo oculta a las columnas. Entonces, ustedes tienen que ir probando, digamos, una vez que le asignan los permisos, siempre, ¿no? Así como estamos haciendo nosotros ahora, para que, digamos, el usuario no pueda hacer más de lo que nosotros deseemos. En este caso está pudiendo hacer más, porque está pudiendo mostrar las columnas ocultas. Entonces, bueno, vamos a dejarle un ancho más o menos razonable a las columnas.
y vamos a volver a ocultar y vamos a volver a proteger la hoja. Bueno, pero antes vamos a quitarle el permiso de aplicar formato de columna. Bueno, entonces tienen que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Que siempre que configuren los permisos de una hoja, luego tienen que probarla exhaustivamente para estar seguro de que el usuario no puede hacer más de lo que ustedes quieren que haga. Bueno, ven, ahora nuevamente no puedo modificar el ancho de columna y tampoco puedo mostrar las columnas ocultas. Bueno, vamos a crear un nuevo usuario más. Bueno, ven, incrementa en 2 los trabajadores. Bueno, espero que se haya entendido. Y bueno, recuerden que cualquier cosa, cualquier duda que hayan tenido con respecto a la protección de hojas, la pueden dejar en el foro.